Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Que conste que Carlos se comunica directamente con mi mamá y ella es la que le manda el currículum. Mi vida es mucho más sencilla que eso que fue mencionado ahí. El tema de hoy, uno de mis temas favoritos, es Costa Rica y si Costa Rica logrará o no alcanzar el desarrollo como estaba previsto. Cuando digo como estaba previsto, quiero darles dos explicaciones. La primera es que en 1990, si uno hubiera tenido que colocar una apuesta de cuál iba a ser la primera nación desarrollada de América Latina, solo había dos países compitiendo, Costa Rica y Chile. Y eso es por dos razones. Una, porque somos naciones relativamente pequeñas, que entonces podemos dar grandes saltos en el camino al desarrollo, pero también porque éramos naciones que combinábamos a la misma vez diversidad productiva, crecimiento económico y una estructura institucional confiable y vigorosa. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Costa Rica hoy ya no es uno de los dos principales contendientes, es uno de 5, ya nos han pasado otras naciones ciertamente, y lo que es más alarmante, cómo en realidad América Latina viene cerrando la brecha con Costa Rica, a la vez que nosotros avanzamos muy lentamente y por supuesto tratar de plantear en qué debiéramos cambiar para que tengamos el país que realmente tenemos el potencial de ser. De hecho, el nombre les puede sonar un poquito dramático porque no solo es desaceleración, sino que puse ahí la palabra colapso y ese es el segundo tema que quiero explicar. Realmente uno piensa que las naciones no colapsan y en realidad me imagino que como unidades geográficas con alguna definición no lo hacen, pero la verdad es que Latinoamérica, Europa, África, Asia, en los últimos 25 años hemos visto el colapso de sistemas sociales completos. Y cuando digo el colapso de sistemas sociales, es en realidad el contrato social que fue definido y que articula las relaciones y transacciones entre los miembros de una comunidad ha colapsado, haciendo que todas las decisiones sean más difíciles, que se pierda la confianza y la dinámica para seguir avanzando. Y en ese momento entonces, si bien es cierto, la unidad geográfica no desaparece, el colapso del contrato social sí las lleva a un camino mucho más escabroso, mucho más duro para alcanzar metas de desarrollo. Y de eso es que voy a estar hablando en buena parte. La conferencia tiene 4 partes, una un poquitillo más larguilla, que es el análisis de situación actual y conclusiones a partir de eso. Voy a hablar también del ciclo de desarrollo económico y dónde se encuentra Costa Rica y cuáles son algunas de las fortalezas fundamentales que tenemos en ese proceso. Vamos a hablar del contrato social histórico y actual y por qué es que yo creo que ese contrato social hoy se encuentra en riesgo. Y finalmente plantear 2 escenarios muy sencillos hacia el bicentenario para que veamos pues, si vamos a seguir como vamos, que es el escenario base, o si realmente hay algo que podamos hacer para redefinir nuestro futuro. Y estoy hablando de un futuro a 8 años plazo, ¿verdad? El bicentenario es literalmente en 8 años y un mes, o en 8 años y 3 semanas, de tal manera que no es un periodo largo, ciertamente, en el que un país puede alcanzar muchas cosas, pero en el cual no podemos seguir al ritmo que vamos, porque entonces nos vamos a quedar muy atrás de la expectativa. La fecha del bicentenario es muy simbólica, ¿verdad? Cuando uno analiza los países que han tenido vida independiente por 200 años, los únicos que no han alcanzado la promesa del desarrollo son los latinoamericanos. Los africanos todavía no tienen 200 años de independencia y los del sur de Asia tampoco, así que no sabemos. Pero ciertamente entre naciones europeas y sobre todo viendo el resto de América y viendo algunas de las colonias más importantes de la Europa colonialista de principios del siglo XX, realmente 200 años de independencia es más que suficiente para articular el contrato social y la estructura productiva que debiera significar desarrollo. Entonces, veamos el análisis de la situación social, de la situación actual y empecemos por lo social. Lo primero que hay que resaltar acá es que si bien es cierto, el desarrollo humano en el país todavía crece en valor absoluto, en términos relativos nuestro desempeño ha sido muy pobre. En el año de 1996 nosotros ocupamos la posición número 31 en un ranking de 193 naciones en desarrollo humano,
El año 2011 llegamos a la posición 69 y cerramos el 2012 en la posición 62. O sea que mejorando todavía un poquito el desempeño, lo hemos hecho a un ritmo tan pobre que literalmente nos ha pasado el 100% de las naciones que antes teníamos por delante. Antes éramos 31 y ahora somos 62. Y dicho sea de paso, esa mejora del último año es muy circunstancial, precisamente por la enorme robustez económica que tiene este país y de la que voy a hablar después en el ciclo económico. Nosotros utilizamos para medir el desarrollo social un modelo a partir del índice de progreso social que fue publicado por primera vez este año en el mes de abril, que fundamentalmente divide el progreso social en tres dimensiones: la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la disponibilidad y operación de bases para la movilidad social, para que la gente pueda prosperar y alcanzar un mejor nivel de vida, y finalmente una columna de oportunidad, que básicamente significa que existan condiciones sociales que le permitan a cualquier persona tener la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Y ojo que es una oportunidad nada más, ¿verdad? No es una garantía. Ni el Estado ni el contrato social pueden garantizar que yo voy a ser exitoso. Pueden crear condiciones donde una persona es libre, donde puede seleccionar su estilo de vida, donde tiene acceso a sus derechos, tiene acceso a educación y por lo tanto puede desarrollar ese potencial pleno si aprovecha las oportunidades que el contexto le da. En esto, ¿verdad? Fundamentalmente Costa Rica, y en este índice se midieron este año solo 50 naciones desafortunadamente, y Costa Rica aparece muy bien calificado, aparecemos en la posición 12 entre las 50 naciones. Cuando clasificamos esas 50 naciones por el PIB per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo, Costa Rica es la número 23. Eso fundamentalmente significa que nuestro progreso social va por delante de lo que nuestro nivel de desarrollo económico indicaría. Y eso es positivo y yo creo que lo puedo mostrar y lo voy a hacer en un segundo. Realmente este es un país que acumuló muchísimos mecanismos de bienestar en el siglo XX y que se nos empiezan a deteriorar precisamente a mediados de la década de los 90, como vimos en esa caída del índice de desarrollo humano relativo, y eso también se los voy a tratar de mostrar. Ahora, cuando vemos el ranking en cada una de las dimensiones, somos 19 en necesidades humanas básicas, 13 en los instrumentos para la movilidad social y 8 entre las 50 naciones en crear un ambiente de oportunidad. Es interesante cuando uno va muy avanzado en esta dimensión y muy atrás en esta, posiblemente se puede formular la hipótesis de que nuestra inversión social se da hoy para beneficiar a la clase media urbana, que es la que se beneficia de las bases de movilidad y las oportunidades, y en perjuicio relativo de la satisfacción de las necesidades básicas de los que menos tienen. Y ahora vamos a ver algunos datos para mostrar eso. Costa Rica tiene una posición impresionante. Esta es la curva de correlación que establece el índice de progreso social contra el PIB per cápita ajustado. Y aquí lo que vemos es que Costa Rica literalmente es el punto más distante de la línea de correlación por encima. Eso significa, si lo queremos traducir, que históricamente hemos sido muy eficientes en convertir ingreso en progreso social. Históricamente, y pongo mucho énfasis en esa palabra, ¿verdad? De hecho, el país que es peor en eso es Rusia, ¿verdad? Rusia es el país más distante de la línea hacia abajo, tiene un ingreso muy superior al de Costa Rica. El ingreso ajustado de Costa Rica es 12.100, si mal no recuerdo. El ingreso de Rusia es 22.000 y sin embargo Rusia tiene un progreso social mucho más bajo que Costa Rica. O sea que Rusia no ha logrado convertir su crecimiento económico en progreso social, cosa que Costa Rica históricamente sí ha hecho. Y ahora vamos a ver. El país más desarrollado en progreso social parece ser Suecia, seguido de cerca por Reino Unido y Suiza, y obviamente los países menos desarrollados, Etiopía, Nigeria, Uganda, Mozambique, Ruanda, son naciones africanas, 3 de ellas en la región del Cuerno de África, que obviamente es sumamente pobre y eso no nos debiera sorprender. Ahora, ¿qué explica el buen comportamiento histórico de Costa Rica en esto? Las razones son relativamente sencillas, ¿verdad?
En primer lugar, nuestra historia de inversión social es inmensamente rica. Y ahí pongo solo algunos ejemplos notables. Pero cuando nosotros pensamos, obviamente, en la educación obligatoria, gratuita, se planteó la ley en 1869, se implementó la ley en 1881 a nivel de primaria. Entonces tenemos literalmente un siglo y medio de tener educación obligatoria y gratuita, muy por delante de los países de la región. El Patronato Nacional de la Infancia, que hoy es muy criticado, pero hay una cosa que es formidable de esta institución. Fue establecida en 1929 para proteger a la niñez desvalida. 1929 es el año de la recesión más grave de la historia, y en ese momento nuestros gobernantes de la época decidieron que proteger a la niñez en riesgo, la niñez vulnerable, era una prioridad del Estado y le crearon una institución a la medida. Eso es avanzadísimo. El equivalente del PANI en América Latina, el segundo PANI, aparece en la década de los 50, 30 años después de esto. La Caja Costarricense del Seguro Social, igual. Yo sé que hay que esperarse 3 años para que le den a uno una cita en algunas cirugías optativas, pero la verdad es que esta es una institución que nos da acceso a la salud, a un sistema de pensiones y que en general funciona para beneficio de esta población de una manera estructural y desde 1941. El Código de Trabajo, que a veces lo tomamos como una cosa por dada, igual es un mecanismo para la protección del sector laboral desde la década de los 40. El ICE, que hoy a veces no nos cae tan bien, fue creado en 1952-53 por don Jorge Manuel Dengo como una institución para la electrificación rural y las telecomunicaciones con un objetivo social profundo, ¿verdad? Ustedes están muy jóvenes la mayoría, pero mi generación, cuando andábamos haciendo desastres en las playas allá en 1973-74, cuando yo estaba terminando la secundaria, terminaba uno ahí de fiesta en Playas del Coco y había un teléfono público para avisar a la mamá y decirle, mira, estoy en Playas del Coco, así que no me esperes a dormir, ¿verdad? Eso de una telefonía pública rural era un avance sin paralelo en toda la región, ¿verdad? Y la electrificación, la nacionalización bancaria, que no solo, otra vez, hoy hay una banca mixta mucho más vigorosa y más dinámica. A mí me gusta más el modelo de banca mixta, pero este es un país donde cualquier trabajador formal, como mínimo, a través del Banco Popular, está bancarizado y tiene acceso a mecanismos de créditos formales y a una identidad financiera. Eso es progreso social significativo. Y ahí puedo seguir con el cuento, ¿verdad? El hospital de niños del 63, el Blanco Cervantes, el hospital geriátrico a finales de los 50, la maternidad Carit, que nosotros la vemos como una cosa, la maternidad, gran cosa, no. Esos hospitales de especialidades no solo crearon un nivel de servicio que no existía en otras naciones de América Latina y del mundo emergente, sino que de una forma muy precisa son hospitales escuela. De ahí salen ginecólogos, salen pediatras, salen geriatras que después van a las clínicas del sistema, a los EBAIS, de manera que aquí hay atención especializada en el territorio nacional en una forma amplia. La abolición del ejército, ¿verdad? La liberación de recursos y la captura de los dividendos de la paz es fundamental, no solo como parte de la identidad, sino como parte de la liberación presupuestaria de este país. Y dos que a veces no citamos suficientes, el movimiento cooperativo. Cuando ustedes van a Grecia, y ustedes ven en Grecia la ciudad más limpia de Costa Rica, es su lema, y dicen ellos, y es una ciudad limpia, próspera, con una clase media pujante, y salen ustedes rumbo a Sarchí, rumbo a Naranjo, y van pasando en esa carretera casitas rosadas y celestes pintadas, cada uno con su jardincito enfrente y demás. Esa es una clase media rural que no existe en América Latina. Y si uno se pone a pensar, Grecia, Palmares, Naranjo, San Isidro del General, Ciudad Quesada, Guapiles, etcétera, son fruto del cooperativismo. Yo no sé si ustedes saben esto, pero si tomamos en cuenta las cooperativas de ahorro y crédito, el 17% de la fuerza laboral costarricense ha estado cooperativizada en algún momento de su vida. Es un mecanismo de distribución de bienestar impresionante. El solidarismo, por otro lado, un mecanismo que desde el sector privado, porque el sindicalismo está bien, ese está en el Código de Trabajo, el solidarismo es en la empresa privada no sindicalizada, un mecanismo de ahorro obligatorio con contraparte del sector privado que se utiliza principalmente para mejoras en vivienda, salud,
transporte y educación de las familias. Entonces tenemos un movimiento que ha repartido parte de las utilidades históricas de la empresa privada al movimiento laboral privado, creando una marea de bienestar impresionante. Por eso Costa Rica sale tan alto. Aunque no hayamos hecho las cosas muy bien recientemente, nuestra historia social es rica y de impacto sobre la calidad de vida. Eso no significa que todo está bien. Así como tenemos un buen comportamiento, tenemos áreas, ¿verdad?, donde claramente no estamos tan bien. Este es el mapa de los indicadores en la calidad de los servicios médicos y nutrición, ¿verdad? Estamos bastante bien, arriba de nuestro promedio. En seguridad personal ya empezamos a rozar el promedio. En aire limpio, agua y saneamiento de aguas caemos por debajo del promedio. Calidad de la vivienda de la clase más pobre, ya entramos en problemas. Son áreas donde empezamos a sufrir. En las bases de movilidad, salud y bienestar bastante bien, sostenibilidad de los ecosistemas apenitas en el promedio, acceso a información y comunicación, cerramos la brecha con la competencia telefónica, pero acceso a educación básica increíblemente es una debilidad estructural de este país y una que es muy significativa y que vamos a ver en un segundo. En términos de oportunidades, libertad de escoger estilo de vida y libertad personal muy alta, mecanismos de equidad e inclusión, acabamos de mencionar muchos de ellos, estamos bien, derechos, muy bien, acceso a educación superior, estamos débiles. Increíblemente, en el país de los más maestros que soldados y en el país de la educación, nuestras áreas de debilidad estructural más profundas son la educación básica y la educación superior como temas generales. Pero más que eso, cuando empezamos a desagregar todo esto, lo que nos sale es que en el área básica, el tema de seguridad, la tasa de homicidios, tenemos un ranking de 37, muy por encima de nuestro ranking de 12 y aún nuestro nivel esperado. El nivel esperado de desempeño de un país sería el que le da su clasificación en ingreso per cápita, y acuérdense que en esa clasificación éramos 23. Tenemos una clasificación de 37, muy por debajo del desempeño esperado. El acceso a tratamiento de aguas negras, igual 37. Esta es un área desastrosa del país. Estamos de quintos en Centroamérica, entre las 6 naciones en el porcentaje de aguas que son tratadas. Satisfacción con el estado de la vivienda, muertes por aire confinado contaminado. Esto es muerte por cáncer, enfisema y otras enfermedades respiratorias, muy alto para el país. Acceso a fuentes de agua de calidad, muy por debajo de lo que uno esperaría, e increíblemente déficit alimentario. Cuando exploramos este indicador, nos encontramos que el cierre parcial del Consejo Nacional de la Producción, particularmente la división de estancos, había creado el mecanismo fundamental que le daba a los más pobres acceso a los alimentos baratos y muy subsidiados, o inclusive gratuitamente. Todavía el IMAS tiene su proyecto de canasta básica, pero ese proyecto se implementaba a través de los estancos del CNP, que ya no existen. Entonces se ha creado un déficit alimentario que francamente faltaba. Aquí asusta, ¿verdad? En matrícula en secundaria somos 39 entre las 50 naciones, en matrícula en primaria somos 32 entre las 50 naciones, muy preocupante. Obesidad, ¿verdad? Un tema importante también, no es que no se vea uno bonito, además de eso, ¿verdad? Además de no verse uno bonito en la obesidad, tiene el problema de que es fuente de cáncer, fuente de colesterol, fuente de diabetes, fuente de enfermedades cardíacas, de enfermedades circulatorias. Entonces tiene un enorme costo sobre el sistema de salud del país. El uso de agua per cápita, aquí uno baña el perro, lava el carro y riega el jardín en medio verano como que nada, desperdiciamos el agua como si no tuviera valor del todo. Suscriptores de telefonía móvil, eso viene cerrándose, y la huella ecológica del consumo. Nuestro consumo es excesivo y nuestro peor índice, el trato respetuoso de las mujeres. Y aquí no es que nos quiero disculpar, ¿verdad? Dicho sea de paso, es cierto, y eso lo podemos verificar comparando brechas salariales, presencia de las mujeres en cargos directivos y demás. Realmente todavía la mujer no ha logrado cerrar la brecha, pero esto también refleja que las expectativas de la mujer costarricense son muy altas para lo que el sistema le está ofreciendo. A pesar de que aquí se emitió una ley que dice, por ejemplo, que la mitad de las juntas directivas de las entidades públicas y sin fines de lucro deben ser mujeres,
en la semana antes de que saliera en la Gaceta, todo el mundo se fue en carrera, nombró la junta directiva por 10 años sin mujeres para tener 10 años para hacer la transición, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces realmente eso se refleja muy claramente ahí.